Well, it's if I'm going to speak from experience, I'm going to probably have. El escenario está vacío, las luces se han apagado y el eco de los aplausos ya no pertenece a nadie. Bob Weir ha muerto, y con él se cierra una era que siempre se contó como un canto a la libertad, a la hermandad y a la música sin fronteras. Pero detrás del mito quedaron silencios demasiado largos, conversaciones que nunca ocurrieron, decisiones que dejaron cicatrices invisibles. Antes de irse, Bob Weir cargó con 5 nombres que jamás logró perdonar, no por odio, sino por lo que representaron en su vida profesional. ¿Cómo puede un símbolo de unión llevar consigo deudas emocionales hasta el final? ¿Qué verdad se esconde cuando el telón cae para siempre? Antes de que la historia lo colocara bajo focos interminables, Bob Weir aprendió a moverse en la inestabilidad. Su infancia estuvo marcada por cambios constantes, por la sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar, por la necesidad temprana de adaptarse para no quedar atrás. Ese aprendizaje, silencioso, áspero, moldeó un carácter resistente, pero también sembró una grieta, la convicción de que el afecto y el reconocimiento nunca llegan gratis, siempre hay que ganarlos. En ese contexto aparece la música, no como refugio romántico, sino como tabla de salvación. No era solo tocar, era encontrar un espacio donde la improvisación pudiera sustituir a la falta de certezas. Cuando Bob Weir entra en el universo que más tarde se convertiría en Grateful Dead, la narrativa pública hablará de una familia elegida. Y sin embargo, desde el inicio, esa familia funcionó con jerarquías implícitas. Había voces que pesaban más, decisiones que no se votaban, silencios que se aceptaban como norma. Weir era joven, el más joven. Ese detalle, aparentemente menor, se convirtió pronto en una marca. Dentro del grupo, su rol oscilaba entre la promesa y la sospecha. Tenía talento, pero también un margen de error más estrecho. Cada ensayo, cada actuación era una prueba. No bastaba con estar, había que demostrar, una y otra vez, que merecía ocupar ese espacio. En público, la banda proyectaba libertad absoluta. En privado, la disciplina, o la falta de ella, se convertía en argumento de poder. Los primeros años estuvieron llenos de señales que, vistas en retrospectiva, funcionan como presagio. Comentarios al pasar, miradas que evaluaban, ajustes creativos que no siempre se explicaban. Nadie hablaba de conflicto, pero el conflicto estaba ahí, respirando bajo la superficie. La idea de hermandad convivía con la realidad de un liderazgo difuso, donde la influencia no se declaraba, se ejercía. Este caldo de cultivo no generó rupturas inmediatas, al contrario, fortaleció una dinámica peligrosa, la normalización de la tensión. Weir aprendió a leer el ambiente, a medir sus movimientos, a ceder cuando era necesario. Aprendió sobre todo a callar. Ese silencio temprano no fue resignación, fue estrategia. Permanecer significaba adaptarse, incluso cuando el precio era una incomodidad que no se nombraba. Con el tiempo, la banda crecería y el mito se consolidaría, pero el origen, ese terreno inestable donde se mezclaban pertenencia y desconfianza, nunca desapareció del todo. Quedó latente, esperando el momento de reaparecer bajo otras formas. Porque cuando una historia nace con desequilibrios no resueltos, el éxito no los borra, solo los disimula. Y así, mientras el mundo empezaba a mirar a Grateful Dead como un símbolo de comunión y libertad, Bob Weir ya cargaba con una lección temprana. Incluso en la música que promete romper todas las reglas, siempre hay reglas que no se dicen en voz alta. Con el paso de los años, la maquinaria creció hasta volverse imparable. Grateful Dead dejó de ser solo una banda para transformarse en un fenómeno cultural que desafiaba las reglas de la industria musical. Las giras se alargaban durante meses, los conciertos se convertían en rituales colectivos y la lealtad de los seguidores adquiría una dimensión casi espiritual.
En medio de ese torbellino, Bob Weir ya no era el más joven que debía demostrar su lugar. Se había convertido en una pieza esencial del engranaje. Su guitarra rítmica sostenía largas improvisaciones, y su presencia escénica ayudaba a mantener el equilibrio en un caos cuidadosamente controlado. Los números hablaban por sí solos. Décadas de actividad ininterrumpida, cientos de conciertos al año en sus épocas más intensas, ingresos que superaban con creces a los de muchas bandas convencionales. Grateful Dead construyó un modelo propio, independiente, capaz de llenar estadios sin depender de los mecanismos tradicionales del éxito comercial. Desde fuera, todo parecía una celebración permanente de libertad creativa y comunidad. Pero el brillo tenía un reverso. A medida que la banda crecía, también lo hacía la distancia entre la imagen pública y la dinámica interna. Weir asumía más responsabilidades visibles, pero las decisiones clave seguían concentrándose en pocos espacios. El liderazgo no se anunciaba, se intuía. En entrevistas y apariciones públicas, el discurso hablaba de igualdad y colaboración. Tras bambalinas, el peso de ciertas voces inclinaba la balanza una y otra vez. Ese contraste se volvió cada vez más evidente. Mientras los focos iluminaban a un colectivo unido, en el interior se acumulaban pequeños gestos que marcaban jerarquías. Qué ideas prosperaban, cuáles se descartaban sin explicación, quién tenía margen para equivocarse y quién no. Weir aprendió a moverse en ese terreno ambiguo, aceptando que el éxito exigía concesiones. Cada gira reforzaba el mito, pero también alargaba la sombra que caía detrás del escenario. Había momentos de euforia absoluta, noches en las que la música parecía borrar cualquier diferencia. Sin embargo, incluso en la cima persistía una sensación incómoda, la de no controlar del todo el rumbo de aquello que había ayudado a construir. El reconocimiento era inmenso, pero no siempre se traducía en influencia real. El aplauso del público contrastaba con decisiones internas que se tomaban lejos de su alcance. Así, el punto más alto de la carrera no fue solo una cumbre de gloria, sino también un terreno frágil. Porque cuanto más alto se eleva un mito, más profundas se vuelven las grietas que sostiene. Y aunque el mundo veía en Grateful Dead un símbolo de armonía, dentro comenzaban a acumularse tensiones que tarde o temprano exigirían ser afrontadas. En el corazón de Grateful Dead, Jerry García no era solo un músico brillante, era el eje invisible alrededor del cual todo giraba. Su carisma, su talento y su autoridad tácita marcaban el pulso del grupo. Y fue precisamente en esa órbita donde comenzaron a aparecer las primeras fricciones con Bob Weir. A comienzos de los años 70, cuando la banda todavía estaba definiendo su identidad, surgieron desacuerdos que no tenían que ver con egos desbordados ni con traiciones abiertas. Eran conflictos más sutiles, pero no menos decisivos. Disciplina, preparación, compromiso con la estructura de los ensayos. Weir fue cuestionado en algunos momentos por su constancia y su enfoque. No se trataba de una acusación pública, sino de una presión interna que se ejercía a puertas cerradas. En un grupo que proclamaba libertad absoluta, la exigencia silenciosa se convirtió en una forma de control. La relación entre ambos adoptó un tono ambiguo, casi paternal. García corregía, guiaba, marcaba límites. Weir escuchaba, ajustaba, aceptaba. Desde fuera, la narrativa hablaba de crecimiento y aprendizaje. Desde dentro se instalaba una sensación incómoda, la de estar siempre bajo evaluación. Cada error parecía amplificarse, cada duda reforzaba la idea de que su lugar debía justificarse una y otra vez. Con el tiempo llegó la reconciliación.
La música volvió a unirlos y la colaboración se prolongó durante décadas, pero las huellas de ese periodo inicial no se borraron del todo. La armonía recuperada no anuló el recuerdo de aquellos años en los que la balanza se inclinaba claramente hacia un lado. Weir siguió adelante, consolidó su papel y ganó respeto. Sin embargo, la lección quedó grabada. Incluso en una banda que predicaba igualdad, había jerarquías que no se discutían. Ese episodio no rompió la historia de Grateful Dead, pero dejó una marca profunda. Fue la primera señal de que el mito de la hermandad tenía fisuras. Y aunque nunca se tradujo en un enfrentamiento abierto, sembró una tensión silenciosa que acompañaría a Bob Weir durante el resto de su carrera. Porque hay conflictos que no necesitan estallar para volverse decisivos. Basta con que enseñen a alguien que en ciertos espacios, la libertad tiene límites invisibles. Si con Jerry García el conflicto se movía en el terreno de la disciplina y la autoridad tácita, con Mickey Hart la fricción adoptó otra forma, la del debate interno sobre el papel de cada integrante y la estructura misma de la banda. No hubo gritos ni comunicados públicos, tampoco rupturas definitivas. Lo que existió fue una serie de desacuerdos acumulados, diluidos en el tiempo, que nunca terminaron de resolverse del todo. Grateful Dead funcionaba como un organismo vivo, cambiante, donde la experimentación era norma. Sin embargo, esa flexibilidad tenía un costo. Las decisiones sobre arreglos, ritmos, espacios de protagonismo y dinámicas en el escenario no siempre seguían una lógica clara. En ciertos periodos, el rol de Hart y la manera en que encajaba en el conjunto fueron motivo de discusión interna. No porque faltara talento, sino porque la banda nunca definió con precisión quién debía ocupar qué lugar cuando la música se expandía y se volvía más compleja. Para Bob Weir, estos debates revelaron otra capa del problema. No se trataba solo de tocar bien o de estar preparado, sino de entender un sistema donde las reglas se reescribían constantemente. La ausencia de un marco fijo hacía que cualquier cambio se sintiera como una amenaza o una pérdida de espacio. La colaboración seguía existiendo, pero convivía con una sensación persistente de inestabilidad. Hart, por su parte, representaba una visión distinta del ritmo y de la estructura sonora. Su presencia reforzaba la idea de una banda abierta, casi tribal, pero también obligaba a replantear equilibrios ya frágiles. Las discusiones nunca escalaron a un conflicto visible, pero dejaron claro que la armonía que el público percibía no era tan sólida como parecía. Este segundo nivel de tensión no rompió la continuidad de Grateful Dead, pero profundizó la grieta silenciosa. Weir comprendió que el problema no residía en una persona concreta, sino en un modelo de funcionamiento donde la ambigüedad era permanente. Y esa ambigüedad, lejos de liberar, terminaba pesando. Porque cuando nadie define los límites, cada integrante debe aprender a convivir con la duda de si su lugar seguirá existiendo mañana. Con Hart, Bob Weir no acumuló resentimiento explícito. Lo que quedó fue algo más difícil de nombrar. La certeza de que incluso los conflictos más discretos pueden erosionar lentamente la confianza. Y así, sin estruendo ni escándalo, Grateful Dead avanzaba mientras sus fisuras internas se hacían cada vez más profundas. Cuando Grateful Dead dejó de existir como una entidad unificada, la música no desapareció. Lo que desapareció fue el consenso. Con Phil Lesh, la distancia no nació del rencor ni de una traición explícita, sino de una pregunta incómoda que nunca encontró una respuesta común. ¿Qué significa continuar una leyenda? Para Bob Weir, mantener viva la música era una forma de responsabilidad histórica. Subir al escenario, reinterpretar el repertorio, permitir que la obra respirara en un nuevo contexto. Para Phil Lesh, en cambio, el legado exigía cautela. No todo debía prolongarse indefinidamente, no todo debía llevar el mismo nombre. La herencia de Grateful Dead, desde su perspectiva, no podía convertirse en una repetición automática del pasado. Esa diferencia de enfoque no estalló en público. Se manifestó de una manera mucho más sutil y, quizá por eso, más dolorosa.
proyectos paralelos, reencuentros incompletos, alineaciones que rara vez coincidían. El público comenzó a notar que las piezas ya no encajaban como antes, aunque nadie lo explicara abiertamente. El silencio volvió a ocupar el centro de la escena. Para Bob Weir, esta etapa marcó un punto de inflexión, no porque Phil Lesh se convirtiera en un adversario, sino porque dejó de ser un aliado en la misma dirección. El pasado compartido ya no garantizaba un futuro compartido, y esa constatación fue devastadora. Descubrir que una historia común puede dividirse no por conflictos explosivos, sino por visiones irreconciliables sobre cómo debe ser contada. Aquí, la herida no fue musical, fue simbólica. Weir entendió que no todas las pérdidas hacen ruido, algunas simplemente se asientan, silenciosas, y obligan a aceptar que incluso los lazos más antiguos pueden aflojarse cuando el significado de continuar deja de ser el mismo para todos. Con Bill Kreutzmann, la fractura adoptó un tono distinto, menos conceptual y más práctico. No se trataba de quién custodiaba el pasado, sino de cómo debía sonar y presentarse el presente. Tras la disolución definitiva de Grateful Dead como entidad histórica, las propuestas artísticas comenzaron a multiplicarse, nuevas formaciones, nuevas lecturas del repertorio, nuevas maneras de subir al escenario, y con ellas, nuevas divergencias. Kreutzmann eligió en distintos momentos caminos que no siempre coincidieron con los de Bob Weir, cambios en las alineaciones, prioridades artísticas distintas, enfoques opuestos sobre la continuidad del proyecto. Nada de esto se expresó como un enfrentamiento directo, no hubo declaraciones incendiarias ni reproches públicos, pero la ausencia compartida se convirtió en un mensaje en sí mismo. Cuando dos pilares de una misma historia dejan de coincidir, el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Para Weir, esta etapa fue especialmente dura porque evidenciaba una realidad imposible de maquillar. El consenso que había sostenido a la banda durante décadas ya no existía. Cada elección de Kreutzmann reforzaba la idea de que el pasado común no garantizaba una visión común del futuro. La música seguía siendo la misma, pero el contexto había cambiado de forma irreversible. Este fue el punto en el que la caída dejó de ser simbólica y se volvió concreta. No hubo un colapso espectacular, sino una dispersión lenta, casi burocrática. Proyectos que avanzaban en paralelo, nombres que ya no coincidían en los carteles, decisiones que se tomaban sin necesidad de explicarse. Para el público, todo seguía funcionando. Para Bob Weir, en cambio, se hacía evidente que algo esencial se había perdido. Porque cuando quienes compartieron escenario durante toda una vida ya no comparten dirección, el golpe no es inmediato, pero sí definitivo. Y en esa etapa, sin escándalos ni titulares, se consolidó una de las heridas más profundas de su trayectoria, la certeza de que la unidad que una vez sostuvo al grupo ya no podía recuperarse, por más que la música siguiera sonando. Con John Mayer, el conflicto no nació dentro de una sala de ensayos ni detrás de una decisión corporativa. Surgió en un lugar mucho más impredecible y despiadado, la mirada del público. Cuando Mayer se incorporó a Dead & Company, la música volvió a sonar, pero el debate estalló de inmediato. Para una parte de la comunidad, aquella elección representaba una traición al espíritu original. Para otros, era la única forma de evitar que la obra se convirtiera en un museo. Bob Weir quedó en el centro de esa tormenta, no porque dudara del talento de Mayer, sino porque entendió, quizá mejor que nadie, el peso simbólico del relevo. Defender esa decisión significaba exponerse. Cada concierto era un juicio, cada nota una comparación inevitable con el pasado. Weir asumió ese rol sin discursos grandilocuentes, consciente de que la continuidad auténtica rara vez es cómoda. Mantener viva la música implicaba aceptar que el cambio no sería perdonado por todos. Aquí aparece la última y más compleja de las deudas emocionales. No hubo enfrentamiento personal con Mayer, no hubo reproches ni distancias forzadas. Lo que existió fue la constatación de un límite. El pasado no puede repetirse sin transformarse, y esa transformación siempre tiene un costo. Weir cargó con ese costo en silencio,
recibiendo críticas que no apuntaban al presente, sino a la nostalgia de lo que ya no podía volver. En este punto, la verdad se vuelve clara. Los 5 nombres que acompañaron a Bob Weir hasta el final no representan enemigos, representan momentos, decisiones, encrucijadas donde no hubo una salida limpia. Con Mayer, la herida no fue la discrepancia, sino la soledad de elegir el futuro cuando una parte del público solo quería conservar el pasado intacto. La confesión final no llegó en forma de palabras explícitas, llegó a través de los hechos. Al sostener el proyecto pese a la presión, Weir aceptó que no todos entenderían su elección y que algunos nunca la perdonarían, no por mala fe, sino porque la música, como la memoria, despierta emociones que no siempre admiten matices. Así, la historia se cierra con una verdad incómoda. Hay decisiones que no buscan aprobación, buscan continuidad. Y en ese gesto, silencioso pero firme, Bob Weir dejó claro que su mayor lealtad no era al pasado idealizado, sino a la posibilidad de que la música siguiera respirando, aun cuando eso implicara cargar con incomprensión hasta el final. Cuando el silencio finalmente se impuso y el telón cayó para siempre, la figura de Bob Weir quedó suspendida en un territorio incómodo, el de las leyendas que no encajan del todo en su propio mito. Durante décadas, el mundo vio en él un símbolo de libertad, de comunión, de música entendida como experiencia colectiva. Pero al mirar su trayectoria en conjunto, emerge otra lectura, más humana y más áspera, la de un hombre que permaneció fiel a un proyecto incluso cuando ese proyecto dejó de ser un lugar seguro. Las 5 figuras que marcaron su camino no representan traiciones ni villanos ocultos. Representan los límites de la convivencia creativa, las grietas inevitables cuando el éxito se prolonga demasiado y las decisiones dejan de ser compartidas. En cada etapa, Weir eligió quedarse, adaptarse, continuar. Y en ese acto de resistencia silenciosa, acumuló renuncias que nunca se resolvieron del todo. La fama no le ofreció refugio. Al contrario, amplificó cada tensión, cada duda, cada desacuerdo que no pudo expresarse abiertamente. La música siguió sonando, los escenarios siguieron llenándose, pero el costo fue una soledad cada vez más evidente. No la soledad del abandono, sino la del que carga con decisiones que otros prefieren no asumir. Al final, la pregunta no es a quién no perdonó Bob Weir, sino qué parte de sí mismo tuvo que sacrificar para que la obra continuara. Porque hay trayectorias que se construyen no a base de victorias visibles, sino de concesiones invisibles. Y hay legados que sobreviven no gracias al consenso, sino a la capacidad de soportar la incomprensión. Tal vez esa sea la lección más incómoda que deja su historia. La gloria no garantiza la paz, y la lealtad no siempre recibe recompensa. Cuando la música se apaga y solo queda el eco, lo que permanece no es el aplauso, sino las preguntas que nunca encontraron respuesta. ¿Vale la pena sostener un mito si el precio es el silencio interior? Esa duda, más que cualquier nombre propio, es el verdadero legado que Bob Weir dejó tras de sí.